Ahí está. El tema de hoy entonces es el lenguaje del espíritu, para los hermanos que van a ver este video después más tarde en la plataforma de YouTube. Entonces vamos a empezar con una pequeña introducción. Sí, este es un eh, ¿cómo se dice? Una pequeña introducción de un libro, ¿sí? Es como una conversación que tuvo un pastor con otro pastor, ¿sí? Le voy a leer. Dice, en una ocasión, uno de mis amigos que pastoreaba una iglesia grande, que estaba hablando con el pastor de otra iglesia grande, o sea, dos pastores están hablando entre sí, ¿sí? El pastor de la segunda iglesia le dijo, estoy listo para dejar el ministerio, estoy cansado y estoy agotado y estoy desgastado, ¿sí? Mi amigo le respondió, tú has dejado de orar en el espíritu, ¿verdad que sí? Y el otro pastor titubeó, bueno, eh, y no le contestó. Mi amigo continuó, ¿cuánto tiempo inviertes en orar en el espíritu? Y el otro pastor vaciló un poco, pero eventualmente dijo, bueno, yo estoy constantemente preparando mensaje, tengo muchas cosas sucediendo con mi iglesia de 15.000 miembros. Y mi amigo le preguntó otra vez, ¿estás orando en el espíritu? Finalmente el otro pastor respondió, no, para ser realmente honesto contigo, no lo estoy haciendo. Mi amigo dijo, comienza a orar en el espíritu. Muy pronto, el pastor, que en un momento estaba agotado, que quería dejar el ministerio, eh, muy pronto el pastor, en un momento que estaba agotado, ya no quería renunciar al ministerio. Hoy vamos, hoy ambos, él y su iglesia están floreciendo. ¿Por qué es tan importante para el pastor que ore en lenguas? Nosotros recibimos descanso sobrenatural y nos rejuvenecemos cuando oramos en el espíritu, como el doctor Cho, ¿no es cierto? El doctor David Chong y Cho habló de la cuarta dimensión, la fe en la cuarta dimensión, que tenía una iglesia de más de 800.000 miembros, y dice, y que no se cansara. O sea, él dirigió todo eso con la fuerza del espíritu. Dice que él no se cansaba. Es un pastor que experimentó más presión y responsabilidad que el doctor Cho, y su iglesia ha transformado completamente Corea del Sur. Y es uno de los pastores más respetados del mundo. Sería imposible para cualquier hombre o mujer llevar este peso en sus propias habilidades. Pero yo sé que el doctor Cho no depende de su propio entendimiento. Él le da prioridad a su tiempo de oración y ora en el Espíritu por horas todos los días. Este tiempo de oración lo le proporciona fuerzas grandes y descanso. ¿Sí? Lo que está hablando esta pequeña introducción es que había un pastor que no oraba, o sea, se dedicaba a preparar grandes mensajes, ¿sí? Que eran de la palabra de Dios, que eran para levantar al pueblo de Dios, pero él solamente oraba con el entendimiento, como muchos de los cristianos hacemos, orar, nos levantamos, oramos con el entendimiento, pero no oramos en el espíritu. Y orar en el espíritu es hablar en otras lenguas. Hay gente que obviamente no recibió el don de lengua, ¿sí? Y no es, no es porque Dios no quiso, sino es porque es tiempo de que vos le pidas, porque es muy importante el don de lengua, ya que es un don que, que el diablo no puede entender. O sea, al hablar en lengua, hablamos cosas desconocidas, ¿sí? Y el diablo no puede, o sea, al hablar en lengua, nosotros frustramos los planes del enemigo. Entonces el enemigo no puede saber qué hacer, ¿sí? Entonces, vamos a empezar entonces del principio. Esta fue una pequeña introducción. Muchas iglesias, digamos, menosprecian el don de hablar en lengua. Por ejemplo, hay gente que al hablar en lengua se burlan o que no lo respetan, digamos, como un don predominante en la iglesia. Muchas iglesias, digamos, están confundidas porque no tienen el conocimiento, digamos, de Dios.
para usarlo como corresponde. Por eso Pablo decía que cuando oraban en lengua, pidan también la interpretación, para que su entendimiento también sea edificado. O sea, cuando oramos en lengua, uno se edifica a sí mismo. O sea, el que ora en lengua es más rápido que se levante espiritualmente del que el que no ora en esa lengua, digamos. ¿Por qué? Porque el orar en lengua es orar en el espíritu. También oramos en la mente, también sirve, pero más es con ese don. ¿Sí? Es más fuerte con ese don. A ver, tenía un versículo sobre eso. Dice, el lenguaje del espíritu. Si alabas en el lenguaje privado de las lenguas, Dios te entiende porque estás compartiendo intimidad y es solo entre tú y Él. Eso se encuentra en 1 Corintios 14:2. Esto es una traducción literal de inglés, o sea que va a ser diferente a lo que dice la Biblia. Vamos a buscar lo que dice en la Biblia, en 1 Corintios 14:2. Ahí voy a buscar. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Para los que quieran anotar, entonces, a ver si se me fue la imagen. No sé si me ven. Sí lo vemos, al Se menos me sí lo puso veo. todo en negro. A ver, no sé qué pasó, pero se puso todo en negro. Hola, hola. ¿Se escucha ahí, chicos? Sí, está bien. También. No sé qué pasó, pero me desconectó de la llamada. Bien, para lo que quieran anotar, voy otra vez acá. Entonces, hablar en lenguas, guiados por el Espíritu del Señor, nos fortalece, capacita. Nuestro espíritu se consolida en Dios y favorece la obra sobrenatural del Señor a través de nosotros. Entonces, hablar en lengua, guiado por el Espíritu del Señor, nos fortalece, capacita. Nuestro espíritu se consolida en Dios y favorece la obra sobrenatural del Señor a través de nosotros. Y ahí está 1 Corintios 14:2 y 14:14. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, porque por el Espíritu habla misterio. Porque si yo oro en la lengua desconocida, mi espíritu ora. Le vuelvo a repetir si quieren anotar. Entonces, hablar en lenguas, guiado por el Espíritu del Señor, nos fortalece, capacita. Nuestro espíritu se consolida en Dios y favorece la obra sobrenatural del Señor a través de nosotros. Ahí tenemos el versículo 1 Corintios 14:2 y 14:14. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora. En otra versión dice, si yo oro en lengua, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto, digamos. Por eso es importante pedirle al Señor interpretación de la lengua. Las lenguas son testimonio de la morada interior del Espíritu Santo.
Cuando el Espíritu Santo, cuando el Espíritu viene y nos bautiza, hablamos en otras lenguas, ¿sí? Esa es como una confirmación, digamos, de que la persona recibió el bautismo del Espíritu Santo. Las lenguas edifican el espíritu del creyente. Y eso se encuentra en 1 Corintios 14:4. Entonces, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Si quieren anotar, el que habla en lenguas extrañas, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Voy a apagar un segundo la cámara porque voy a hacer algo. Sí, aguánteme un minuto. Perfecto. Me fui a prender el aire porque justo está haciendo mucho calor acá en Argentina. Y si no prende el aire, te morí de calor. Bien, estuvimos hablando que las lenguas edifican al espíritu del creyente. O sea que cuando oramos en lengua, nuestro espíritu se edifica. Recibimos la dirección de Dios a través de orar en lengua. Vamos a buscar, justo tengo algo. ¿Me escuchan, chicos? Amén, Sí. hermano. Amén. Sí, sí, lo escuchamos. Bien, bien. Pues escucho, o sea, no escucho nada, por eso me preocupo por ahí que no escucho. ¿Pudieron entender el mensaje de la introducción? ¿No es cierto? Que habían dos pastores y ese pastor no oraba mucho en lengua y el otro pastor no oraba, estaba muy preocupado por lo que tenía que dar, por todas las cosas que tenía que hacer en la iglesia, estaba muy afanado y ya estaba a punto de dejar el ministerio. Entonces este pastor le dijo, oras en lengua, oras en el espíritu. Y él no le quería decir por vergüenza, pero después terminó reconociendo que no oraba en el espíritu. O sea, si no oramos en el espíritu, obviamente que también nos cansamos, porque a veces no es contra nuestra carne, sino es con el espíritu. La Biblia dice que en Efesios 6:12, que dice, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra poderes y gobernantes de este mundo, de tinieblas, ¿sí? Contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Dice la Biblia que no tenemos lucha contra mi hermano o mi hermana, ¿sí? Sí, no contra los demonios, contra los principados, contra las potestades. Por eso a veces nuestro, nuestro trabajo se hace arduo, a veces se nos hace difícil. Hay días que nos levantamos con ganas, hay días que nos levantamos con muchas ganas, hay días que nos levantamos enfermos y realmente hacemos lo que debemos hacer o solamente oramos 5 minutos, 10 minutos con el entendimiento, que no está mal, pero queda ahí mi oración y durante todo el día no agarro la Biblia, no oro. Obviamente el enemigo gana batalla, obviamente que el enemigo gana batalla. Por eso es importante esforzarse. La Biblia decía, le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. Cuando nos dice el Señor que nos esforcemos, nos está diciendo que aliéntese tu corazón, prepárate, sé tú fuerte, aun cuando quieras dormirte, cuando vengan los problemas, ¿sí? Cuando pases por el desierto, ¿no es cierto? Que Dios prueba nuestra fe como el fuego, dice la Biblia, y es necesario que pase todas esas cosas, porque por el fuego va a salir un oro refinado, ¿sí? Va a salir un odre nuevo, ¿sí? Para que Dios pueda depositar sus misterios en nuestra vida. Es necesario que nosotros pasemos por el desierto. Y pasar por el desierto es levantarnos temprano, o sea, a veces en horario que el espíritu nos guía a orar a las 3, a las 4 de la madrugada. A veces no solo interceder por nuestra familia, sino interceder por
gente que a veces ni conocemos. Cuando oramos en el Espíritu, Dios nos lleva a orar por todos los creyentes. Cuando oramos en el Espíritu estamos conectados porque el Espíritu mismo que mora en mí, mora en todos los creyentes que le aceptaron realmente. Entonces yo estoy orando de acá a Turquía, de acá a Estados Unidos, de acá a Costa Rica, sí, estoy orando por mis hermanos que están llevando la palabra. Quizás yo estoy orando en lengua, pero estoy orando otra cosa que es la voluntad de Dios. Si ustedes quieren anotar, orar en el Espíritu es orar en la voluntad de Dios porque le estamos pidiendo algo que a Dios le agrada. Entonces esa oración es contestada más rápidamente que una oración común. Por eso a veces nuestras oraciones no son contestadas a Dios, no porque Dios no quiera contestarlas, sino que a veces son egoístas. Esas oraciones no son conformes a la voluntad de Dios. Dios sabe que tenemos necesidades, sabe que necesitamos una casa, que necesitamos un automóvil, que necesitamos una bicicleta, que necesitamos un trabajo estable, seguro, porque dice la Biblia que esa es la voluntad de Dios, que trabajemos también, que con el sudor de nuestra frente podamos tener nuestras cosas, ¿sí? Pero también hay que meterse en el espíritu más profundo. Por eso el tema de hoy es el lenguaje del espíritu, el lenguaje por el cual Él habla, ¿sí? Un lenguaje que no entendemos nosotros y no entiende la gente y no entiende el mundo de las tinieblas. Por eso, cuando oramos en lengua, si Dios te dio el don de lengua, es un don muy hermoso, muy precioso. Yo también tengo ese don y yo le pido a Dios, renueva mi lengua y dame interpretación de las lenguas para que mi mente pueda también tener, pueda ser fructificado, porque si no, yo oro en lengua, pero mi mente no entiende. Por eso Pablo decía, me gozo en hablar en muchas lenguas, pero más me gusta hablar con el entendimiento, orar con el entendimiento, para que mi entendimiento sea edificado también. Sí, nuestro interior se edifica cuando oramos en lengua, se edifica mucho, crecemos más rápido. Por eso, no sé si ustedes le conocen al apóstol Rafael Ramírez, en todas las encuentros que él hace, siempre dice, hermano, ore en lengua, entre en un momento de intimidad, ore en lengua. ¿Por qué? Porque él sabe el poder de la oración en lengua, porque el enemigo no puede infiltrar las oraciones. Automáticamente, cuando hay un demonio, digamos, o una persona que está hablando en lenguas diabólicas, automáticamente el espíritu que está en la persona se va a dar cuenta y va a discernir y va a sentir que el ambiente se distorsiona un poco porque no hay paz, sino que algo malo se mueve. Automáticamente cuando oramos en lengua, Dios nos da un discernimiento para poder saber si la persona que está orando realmente en lengua o está orando en lenguas del diablo, ¿sí? Porque hay lenguas que el diablo copió, lenguas que son diabólicas, ¿sí? Para poder pedir ayuda a los otros demonios para que vengan y le ayuden. Bien. ¿Se pudo entender más o menos ahí? Sí. Amén. Sí, amén. Estoy buscando otro mensaje, así que es cortito, que justamente tiene que ver con el lenguaje del espíritu. ¿Sí? Si quieren anotar, el lenguaje del espíritu es la forma por la cual nos comunicamos con Dios, ¿sí? Por lo cual ningún hombre ni el diablo mismo puede entender. Muchos se preguntan, dice la Biblia que, ahora se me viene a la mente, orar en todo momento, dice la Biblia. Orar sin cesar, ahora que me acuerdo. Me preguntaron en la reunión anterior y el Señor me habló en estos días sobre eso, o sea, orar sin cesar. Cuando Dios habla en su palabra que dice orar sin cesar, no está hablando que vamos a estar orando así constantemente. Señor, te doy gracias, oro por esto, oro por el presidente, oro por todo. Estoy trabajando y estoy orando así en palabras, ¿sí? Estoy orando con mi boca. No está diciendo eso, porque si no, no vamos a poder predicar, no vamos a poder hacer tal cosa, no vamos a poder trabajar, vamos a estar hablando mucho. Y al final no es edificante eso, sino que está hablando en orar en el espíritu.
orar en todo el momento, pero en el espíritu, algo dentro tuyo. Dice la Biblia que el que es guiado por el espíritu es direccionado, ¿sí? Y también dice que un gemido indecible, hay algo dentro interior que te dice, ora. Hay algo que te dice en tu interior que lee la Biblia, haz esto, háblale a ese hombre, abrázale a ese hombre. A mí me pasó un momento que tuve en la iglesia, yo voy a una iglesia acá pequeña de donde yo vivo, hace poco nomás estoy, o sea, hace 2 semanas, y estoy orando y el Señor abrázale a ese muchachito que está al lado mío. Hay un muchachito así que estaba pasando por un momento difícil que ni yo sabía, y el Espíritu me decía, abrázalo. Y yo no quería abrazarle porque no le conocía, no, o sea, es como que alguien extraño te abrace, no sé, a mí me puse a pensar eso, y Dios está tratando mucho con eso conmigo, de abrazar a la gente a veces que ni conozco, de no sé los problemas que tiene, pero el Señor me revela en ese momento y me dice, tiene este problema, está pasando por un momento de divorcio, y yo no le abracé, obviamente me sentí mal, me sentí, en vez de llegar bien de la iglesia, vine mal, porque no le hice caso al Espíritu. Y después, obviamente, que le pedí perdón. Pero así ora el Señor. Hay algo que te dice, haz esto, muévete en esto, no tomes ese camino. ¿Sí? Hay una voz en tu interior que te dirige, porque cuando vos aceptás a Jesús, te bautizás, te congregás, diezmás, hacer lo que tenés que hacer, pero tener intimidad con el Señor constantemente, o sea, orás, leer la palabra, automáticamente el Espíritu se interesa en vos y empieza a invertir su tiempo en conocerte a vos y vos conocerle a Él, porque eso es como los novios, ¿sí? Es un tiempo que vos dedicás, porque si vos le amás a Dios, vas a hacerlo sin medida, sin reserva, sin nada, lo vas a hacer y vas a estar con Él, a pesar de tal o de X motivo que estés pasando, vos te entregás a Él completamente, ¿sí? Mi amado es mío y yo soy de Él, ¿sí? Como dicen Cantares. Entonces estuvimos hablando que las lenguas edifican el espíritu de creyente. Eso se encuentra en 1 Corintios 14:4. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, eso hay que tener en cuenta, el que profetiza edifica la iglesia. Sí, el profeta edifica la iglesia, porque tiene el espíritu de Cristo, el espíritu de la profecía. Y él trae mensaje del futuro, mensaje del pasado, confirmaciones para ciertos hermanos, para el pastor, para la congregación. ¿Se entiende, hermano? Amén. Tenemos un ejemplo, por ejemplo, en casos que cuando nuestras madres, que son creyentes, ¿sí? La mayoría sienten algo en su interior que empiezan a clamar a Dios por sus hijos que están en el mundo, ¿sí? Que están ahí en el boliche, que están acá le dicen joda, o le dicen eh, party, así, algo así le dicen a los encuentros, digamos, casuales que tienen los jóvenes con música así en las casas. Antes eran en centros así de música, pero ahora lo hacen en las casas de fin de semana. Hacen ahí su orgía, hacen meten alcohol, ¿sí? Son esas fiestas, pero más horribles que lo que era anteriormente. Ahora es más horrible, porque ahí tienen sexo, así, es horrible. O sea, esto sucede acá, por ejemplo, hay fiestas así que son muy paganas, muy feas. Bueno, hay un ejemplo, le doy, que ahí hay uno de esos muchachos que es que la mamá, o sea, es el hijo, y la mamá siente en el espíritu orar por su hijo, porque le va a pasar algo, el Señor le está mostrando, ¿sí? Entonces empieza a orar la madre, empieza a interceder, y el Señor responde, porque viene con un corazón sincero, viene con un corazón arrepentido, y Dios no desprecia, dice la Biblia, un corazón arrepentido, humillado, ¿sí? Y esa oración rápidamente contestada a Dios, porque no le está pidiendo ella por algo egoísta, sino le está pidiendo por su hijo, le está pidiendo por alguien que está perdido, ¿sí? En la droga, que está perdido en muchas cosas. Entonces, así como sucede en el corazón de una madre que pide por su hijo, así también nosotros tenemos que anhelar este don o otros dones, como por ejemplo el don de discernimiento de espíritu, el don de ciencia,
de palabra, ¿sí? Un montón de dones que hay dentro de la Biblia, ¿sí? Y que son para nosotros, para los hijos, ¿sí? Para poder ayudar al pueblo de Dios, el don para sanar al enfermo, ¿sí? Lo único, sí, que es un mandato de echar fuera demonios. Todos tenemos el poder de echar fuera demonios, todos. De que conocemos a Dios, tenemos la autoridad de echar fuera demonios, de sanar enfermos. Todo está en nosotros, pero depende de nuestra búsqueda, depende de nuestras ganas de conocerle a Dios. A medida que le conocemos a Dios, Dios va depositando tesoros, misterios que están escritos en la Biblia que nadie entiende, pero se te revela a vos por medio de visiones. Por ejemplo, hace poco una de las muchachas que están acá, le pregunté cómo se encontraba y me dijo que tuvo una visión, ¿sí? Una revelación de la palabra, de cómo Satanás cayó del cielo, ¿sí? Dice, si leemos la Biblia, dice, Jesús le decía a sus discípulos, vi a Satanás que cayó como un rayo a la tierra, ¿sí? Ese día fue desechado del reino de los cielos por causa de su orgullo, por causa de su vanagloria, ¿sí? Fue desechado, dice la Biblia. Y esa misma visión tuvo esta hermana. Y me gozo porque recibió el don de hablar en lengua. Ayer me dijo ella en un mensaje que estuvo orando, que estuvo clamando y recibió el don de lengua. Por eso es importante, hermano, que nos metamos con el Espíritu, ¿sí? Algunos anhelan ese don, bueno, métase en humillación, en la intimidad del Señor, ahí batallando, arrepintiéndose de todo su pecado, ¿sí? Con humildad y un corazón quebrantado, dice que Dios nos desprecia. Si quieren anotar, el enemigo no puede descifrar nuestro lenguaje celestial, ya que es un intercambio íntimo entre Dios y sus hijos. El enemigo no puede descifrar nuestro lenguaje celestial, ya que es un intercambio íntimo entre Dios y sus hijos. Por lo tanto, es muy efectivo para frustrar los planes del enemigo en contra de nosotros y nuestros compañeros creyentes. En Lucas 10:19, esto en otra versión de la Biblia, miren, les he dado la autoridad sobre todo el poder del enemigo. Nosotros hemos sido equipados para avanzar en el reino de Dios enérgicamente. En Mateo 11:12 dice, la iglesia es el cuerpo de Cristo que está en la tierra. Como hemos establecido con anterioridad, Jesús ya no reside físicamente aquí. Nosotros somos los embajadores y guerreros del reino de Dios. Somos los que cargamos y administramos su poder transformador a aquellos en necesidad de restauración, libertad y redención. Amén. Amén. Esto también es importante, pero nunca podremos ser el cuerpo de Cristo para este mundo perdido y moribundo, sin la llenura de su espíritu. Satanás y sus secuaces no sienten ningún miedo de nosotros, pero se aterrorizan por quienes somos en Cristo y el poder que se nos ha cedido como hijos e hijas del Altísimo. Hay esa autoridad se fue delegada, ¿sí? En estudio anterior estuvimos hablando sobre la autoridad en Cristo. Y acá está hablando de la autoridad también que se nos fue dada, que el diablo se aterroriza cuando tenemos autoridad en Cristo, pero eso autoridad la obtenemos a medida de que vamos teniendo intimidad con el Señor, ¿sí? Vamos teniendo humillación, vamos cumpliendo, ¿sí? Con lo que dicen los mandamientos de la palabra en la Biblia, ¿sí? Cuando guardamos sus mandamientos, cuando llamamos, ofrendamos. Estaba viendo una prédica y este hermano, un hermano no sé de dónde es, trabajó 30 años en la ganadería y le conoció a este apóstol, que es el apóstol Rafael Ramírez, y vio una de sus promociones, digamos, cuando pedía para todo lo que sienten en su corazón para ofrendar a los niños, ¿sí? Él ayuda
a muchos niños, más de 80.000, creo, niños que da de comer él, que él, toda la ofrenda que él recibe lo lleva a esos niños que no tienen para comer. Ha sido un ministerio que Dios le dio a él y él le da de comer, ¿sí? Le da ropa, le da la posibilidad que estudien, que se preparen. Y bueno, sintió en el corazón, Dios le habló a este hermano y él trabajó 30 años ahí en la ganadería. Él arreglaba todo lo que es las tranqueras, eh, las rejas, todo lo que es el perímetro dentro del terreno para la, ¿cómo se llama? El alambrados, ¿sí? Los alambrados de ahí del territorio donde él cuidaba. Él hacía todas esas cosas y otras cosas como ordeñar, ¿sí? Las vacas, ¿sí? Todo lo que es trabajo de ganadería. Y dice que se cansó, trabajó 30 años y bueno, fue juntando de a puchito, de mes a mes, 90.000 pesos, que eso equivale a casi $190. Eh, y lo ofrendó al hermano. Y él, el apóstol le dijo, le miró y le dijo, ¿estás seguro, hermano? Sí, estoy seguro. Y bueno, y lo ofrendó, dio ese diezmo a él. Y dice que el pastor de la iglesia le contaba que no pasó una semana y él se pudo comprar ese sueño que quería. Él quería tener una retrocavadora y un camión. Y Dios le dio el dinero. Eso estamos hablando de millones de pesos, más de $60.000, ¿sí? Un camión y una retro. Dice que después de una semana él recibió todo eso, que Dios le recompensó por dar algo pequeño, ¿sí? Porque no, $200 no es mucho, pero Dios lo dio con todo corazón, era todo lo que tenía, era trabajo de 30 años, ¿sí? Y lo entregó de corazón y dice que Dios le bendijo con eso. Y contaba él que el intendente de la ciudad le dio todos los trabajos del pueblo, o sea que tenía trabajo para el rato. Qué tremendo testimonio, a mí me tocó mucho, porque a veces hay gente, por ejemplo, que no quiere dar, no quiere ofrendar, no quiere demás, eh, son muy tacañas, y Dios no puede orar en gente que son así, no puede darles cosas porque son muy egoístas, y no puede orar en gente que son así, porque el espíritu es muy sensible. Automáticamente el espíritu se va en gente que son así, que mezquina, o que ve al pobre que está necesitado, pero no es capaz de darle un pedazo de pan o un poco de comida, ¿sí? Y Dios no puede soportar eso, porque dice la Biblia que estuve enfermo y no me diste de comer, estuve mal y no me diste, no, tuve sed y no me diste agua. La Biblia dice que a veces es Jesús mismo que está ahí mirándonos. ¿Qué hacemos realmente? ¿Qué tenemos en nuestro corazón? ¿O amamos más el dinero o le amamos más al Señor? Amén. 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 Bueno, orando con el entendimiento. El enfoque de orar en el entendimiento es orar en el espíritu. Sin embargo, orar en nuestro entendimiento es algo extremadamente beneficioso también. Pablo hace claro que debemos orar ambos, con el entendimiento y con el espíritu. 1 Corintios 14:15. Oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Cuando oro con mi entendimiento, mi mente se edifica directamente. Provoca una gran pasión y una emoción preciosa, digamos, cuando estoy orando por la necesidad de mi hermano. Sí, Señor, oramos por su pierna que sea sana. Y con esa pasión, con esa perseverancia y esa fe que se va a sanar. Se sano en el nombre de Jesús y se sana la persona. Ese orar con mi mente y orar con el espíritu de orar en lengua. En ese momento me pongo a orar en el espíritu, pero también oro con mi mente, cuando ya tengo la interpretación.
Pero eso es cuando yo estoy lleno del Espíritu, cuando el Espíritu está orando en mí. Esto quiere decir que no minimizamos, digamos, a la hora de orar con el entendimiento. También es ambos son importantes. Orar con el entendimiento y orar en el espíritu, ambos son importantes. Constantemente tenemos que orar con ambos para que nuestra mente también se edifique. Amén. Amén. La fuente de nuestra vida, por ejemplo, tenemos el proverbio, o sea, orar en lengua es la fuente de nuestra vida, porque estamos orando directamente en el espíritu. En Proverbio 20:27 dice: lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Las maravillas del Espíritu de Dios son iluminadas y primordialmente reveladas a nuestro espíritu y no en nuestra mente. Por eso es que cuando oramos en el espíritu debemos también creer y pedir la interpretación, y eso es lo que está hablando. Esta revelación que el Espíritu Santo da a nuestro espíritu será entonces emitida y ascenderá a la superficie de nuestro entendimiento. Proverbios 25 declara: como aguas profundas es el consejo, sabiduría, dirección, propósito en el corazón del hombre, y el hombre o mujer de entendimiento lo sacará. Dice en Juan 7, del 38 al 39, el que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotará un río de agua viva. Pero, pero, él, pero él decía esto del Espíritu, que lo que habían creído en él habían de recibir, porque el Espíritu no habla, no había sido dado a todavía, pues Jesús aún no había sido glorificado. Él está hablando de cuando recibían el don en lengua, que de su interior iba, o lo que tienen el don, cuando tienen cuando tienen el espíritu dentro de su ser, de su espíritu, el que cree en mí, como ha dicho la escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. ¿Qué quiere decir? Que cuando tenemos la presencia de Dios en nuestra vida, en nuestro interior hay algo, ¿sí? Hay vida, hay una fuente inagotable de vida que se derrama, ¿sí? Cuando nos vamos junto a otra persona, la persona también va a sentir ese ambiente, va a sentir algo diferente, te va a decir: vos hablas diferente a los demás, siento, siento paz cuando estoy con vos, ¿sí? Por eso mucha gente nos dice, o nos habla y nos dice: sabes que cuando hablé con vos me sentí mejor, ¿sí? Eso está confirmando que el Señor vive en ti, el Espíritu Santo vive en ti. Amén. Amén. Hermano, una pregunta. Sí, Me había dado curiosidad que, bueno, he visto en distintas iglesias que muchos pastores no hablan en lenguas y eso como que me da un poco de curiosidad porque Dios también cuando somos bautizados, Jesús dijo que que podíamos sanar enfermos en su nombre, pero he visto que solo en unas cuantas iglesias hay sanidad, más no en todas. ¿Será porque los pastores no tienen una buena relación con Dios o no entiendo muchas veces esa parte? porque han caído en la religión, eso sencillamente. Están en la religión. Y Dios no puede obrar en un pueblo que es religioso, que vive costumbres, que hacen siempre lo mismo, que vos venís a la iglesia y bueno, ya sabés que la hermana tal va a dar una palabra. De ahí viene la pastora o el pastor.
Después viene 5 alabanzas, 3 lentas, termina. Y bueno, ¿y el espíritu? ¿Cuándo le damos oportunidad al espíritu? Ese es el problema. Cuando no le damos oportunidad al Espíritu Santo. Nuestras iglesias, todas las congregaciones, están siendo muy atacadas por el espíritu de religiosidad. Es un espíritu bien fuerte, porque obran en la cabeza del que dirige la iglesia, el pastor. Entonces, si el pastor no está bien, obviamente que la iglesia no va a estar bien. Por eso, si eso hay una pregunta que al final yo tengo varias preguntas y varias respuestas. Y justamente con lo que vos decís, también tiene una respuesta. Y te lo voy a decir. Cuando estamos en una iglesia que es así estructurada, que le tienen miedo a los demonios, que le tienen miedo de orar por enfermos, que le tienen miedo a todo, pero son creyentes. Nosotros, si somos líderes ahí, lo que tenemos que hacer es orar a Dios para que Dios le abra la mente a esos pastores. Y orar también si es la voluntad de Dios que vos estés ahí, o si es su voluntad. Si es su voluntad, Dios te va a dar la presencia, te va a dar la dirección, y vos le vas a mostrar a los pastores que en ti mora el Espíritu Santo, y que tener el poder para echar fuera demonios, y tener el poder para sanar enfermos, y tener la autoridad. O sea, solamente vos estás ahí, el Espíritu Santo se va a mover. El Espíritu Santo va a trabajar en la vida del pastor, pero va a depender de él también, porque si el pastor es muy estructurado y no quiere recibir dirección, automáticamente el Espíritu te va a guiar a otro lado, te va a decir que sal de ese lugar, como muchos hermanos que yo escuché. Acá en Argentina hay ese problema. Hay montones de denominaciones, montones, montones de iglesias. Salí de una esquina y tenía otra, salí de la otra esquina y tenía otra. ¿Por qué? ¿Por qué hay mucha iglesia en Argentina? Porque el diablo eh, sabe que en Argentina hay gente apasionada, hay gente que ama la presencia de Dios, como así en otro país, pero en Argentina hay mucha iglesia, y muchas denominaciones que sin sentido, que terminan De verdad. apagando el espíritu, ¿sí? Terminan apagando y no le dan la oportunidad al Espíritu Santo. Pero hace poco vino este profeta, Rafael Ramírez, este apóstol, lo pueden ver. Él dijo que profetizó y dijo que el Señor va a sacar muchas iglesias de eso, de la religiosidad. O van a morir los pastores, o van a tener algo fuerte con el Señor, para que se puedan tener un encuentro, que no solamente la iglesia no solamente el pastor se va al infierno, sino todo lo que van en esa congregación, todo lo que están por esa doctrina, ¿sí? Porque están recibiendo una estructura, y todos van a la iglesia, pero están en pecado, están en fornicación, están en adulterio, están pecando constantemente, pero no hay un cambio, una transformación. Si la iglesia no hay liberación, no hay sanidad, no se mueve el Espíritu Santo, ahí se mueve Dios, el diablo. El Satanás está sentado con vos y todos los hermanos ahí, y están alabando a Satanás, porque Dios no se mueve ahí. Es simple, no hay que tirarle mucho discernimiento. Ya la persona que tiene discernimiento bien aprendido, digamos, se va a dar cuenta de que el lugar no se mueve el espíritu, pero va a depender mucho de tu comunión con Dios. O sea, si el Señor te dice no esté más en ese lugar, tienes que hacerle caso al espíritu, porque nosotros le hacemos caso a Dios y no a los hombres, porque nuestra confianza no tiene tan hombre. Por ejemplo, en la iglesia donde yo estoy, yo le invité a una hermana para que pueda ser libre, sí, porque tenía una maldición generacional. Su hijo, por ejemplo, tiene diabetes. Yo le estaba hablando, pues yo di mi testimonio a esa iglesia donde yo estoy yendo. Vienen años siendo también estructurados así, y tienen miedo, por ejemplo, a los demonios. Miedo, por ejemplo, huyen cuando vos le decís, bueno, tal demonio se manifiesta así. Esa persona tiene una maldición generacional, pero no le enseñan, no tienen conocimiento para poder romper las maldiciones. Entonces le dije a la hermana, mira, te doy el número del pastor, escribirle, decirle, mira, yo quiero ser libre porque estoy cansado de vivir esta estructura, el espíritu no se mueve en mí, no siento nada. Y bueno, le habló, pero no pudo ser libre. ¿Por qué? ¿Por qué no pudo ser libre? Por un miedo, porque tenía miedo a los pastores, porque tenía miedo, ¿qué va a pensar esta hermana? Soy libre en este ministerio, otro ministerio, que no es de la doctrina de la iglesia. Tuvo miedo, entonces no pudo ser libre, y eso fue oposición al espíritu.
¿sí? Ese miedo de los pastores, por ejemplo, fue oposición al Espíritu Santo. Y Dios no puede obrar en una persona que tiene miedo, ¿sí? Tiene que ser decidida. Yo quiero y punto. No, no importa lo que digan los demás. Yo quiero ser libre porque es mi salvación. Amén. No sé si puede Amén, contestar hermano. tu respuesta. La Sí, respuesta, sí. digamos. Muchas gracias. Pero no salga así. O sea, hay que salir de la iglesia sin la dirección del Espíritu. Por eso hay que pedirle al Señor que Y dirija siempre. sinceramente, cuando iba a esas iglesias sentía como que qué raro, qué extraño, porque entonces iglesias sí, otras no. O, sí es cierto que sí se siente algo diferente en ciertas iglesias. Muchas gracias. Sí, sí. Hay iglesias que no se mueve el Espíritu. La Biblia dice que donde se mueve el Espíritu hay libertad. Hay libertad para hablar, hay libertad para moverse, hay libertad para alabarle al Señor, hay libertad para que el Señor se mueva, pueda sanar al enfermo, pueda liberar. Por ejemplo, no sé si solé verlo, las transmisiones del Ministerio Santo de Israel, cuando nosotros vemos al pastor Hugo, cuando se quiere despedir, automáticamente hay un fuego que sube en su interior y le dice, no cierre todavía, quiero mostrarle algo a mis hijos. Y él le trae a los hermanos, le trae a los otros y empieza a ver, se puede ver el poder de Dios manifestándose. Y así tiene que ser la iglesia, no tiene que ser muerta, porque no somos, Dios no tenemos un Dios muerto, tenemos un Dios vivo, un Dios que dio su vida por nosotros, pero a veces no hay revelación. Por eso la Biblia dice que no sea, que por falta de conocimiento el pueblo perece, ¿sí? Sí, No, amén, hermano, gracias. ahí el hermano Eliezer que dice de Costa Rica, no solamente ahí, en todo lado hay esas iglesias que a veces son desestructuradas, que no le dan la oportunidad al Espíritu. Eh, yo estoy leyendo un libro que habla sobre el Espíritu Santo y este hermano dice, si van a predicar 35 minutos, 30 prediquen y 5 minutos denle al Espíritu para que Él hable también, porque el pueblo es de Dios y el pueblo tiene que edificarse. Y el único que convence de pecado es el Espíritu Santo. Ese es el trabajo de Él, ¿sí? Obrar en las personas para transformarlos, para traerlos más a Él. Porque Él en sí, el propósito del Evangelio es que conozcamos más del Señor, más de Jesús, ¿sí? Y podamos salvar a otras personas que están en camino de perdición. Como estuvimos hablando en las otras reuniones, por ejemplo, en un video, por ejemplo, de liberación, un demonio habló y dijo, estamos sabiendo que el Señor Jesús va a venir y por eso estamos acelerando las manifestaciones demoníacas. Por eso hay gente más endemoniada en el mundo y los más endemoniados son los que están dentro de la iglesia, ¿sí? Son los que más se endemonian porque tienen una vía en doble, ¿sí? Una doble vida. Sirven a Dios, pero pecan y eso a Dios no le agrada. Entonces automáticamente Dios tiene que cumplir su palabra y manda un espíritu, así como pasó con el rey Saúl, ¿sí? Que mandó un espíritu que le atormentaba, entonces tenía que venir David y tocar su guitarra y por medio del sonido, la unción que tenía este hermano, salía el demonio, le dejaba en paz. Amén. ¿Aún otra duda que tengan? Mientras estoy buscando un mensaje, Yo tengo una. ¿sí? ¿Qué diferencia hay entre lenguas tánicas y lenguas celestiales? Las lenguas solitarias traen paz cuando vos lo orás. Y las lenguas diabólicas creo que son che y SS. Algo así, dijo el pastor. Sí, Son como dos, H, sí, como H. traen H. Sí. Y te das cuenta porque la persona gira todo su ojo, se da vuelta y automáticamente hay montones de demonios que vienen a esa persona y se hace más fuerte. Y automáticamente el líder o la persona que está ministrando tiene que echarle fuera porque está llamando más fuerza. ¿Sí? Porque cuando se manifiesta así la hermana, el hermano que está con lenguas diabólicas, el que tiene el don de discernimiento o cualquier hermano que tenga la autoridad en Cristo le puede echar fuera esos demonios, esas legiones que están metidas ahí adentro. Hay que echarlas fuera porque lo que hace es ser un infiltrado dentro de la iglesia.
está infiltrado ahí, como montones de brujos también que están infiltrados en la iglesia, pero a veces ni cuenta nos vamos a la iglesia y adoramos, a veces sin ganas, pero el diablo está metido ahí y está sentado al lado tuyo a veces, ni cuenta nos vamos. Por eso yo siempre le pido al Señor discernimiento espiritual, porque por medio del discernimiento vos podés ver lo que no ves, no ven lo otro, no ven los otros hermanos. Entonces vos podés estar orando, intercediendo en el espíritu. Interceder en el espíritu es orar en lenguas, ¿sí? Orar en lenguas. También es orar en la mente y orar en el espíritu también. Pero Sí. más fuerte es el don del discernimiento, el don de lenguas. Y si no tienen el don, hoy es el momento de pedirle al Señor. Y automáticamente el Señor la va a bautizar porque Él anhela y desea que ese don sea derramado. ¿Va? Dice la Biblia que en los niños, en los jóvenes, en los ancianos, en todo. Porque esa es la voluntad de Dios, que sea derramado su espíritu y puedan hablar en otras lenguas. No sabía que eso se tenía que pedir, el don de lenguas. Pensaba que el Espíritu Santo ya te lo daba, si quería. Sí, si querés, obviamente si querés. Eso también, si lo querés, lo tenés. Yo me acuerdo que No, sí. lo anhelé mucho, mucho lo anhelé, y lo recibí en una casa, en un grupo de oración. Ahí lo recibí, caí bajo el poder de Dios y ahí empecé a hablar en lengua. Y desde ese momento hasta hoy cambiaron mis lenguas, porque siempre le pido al Señor que renueva mi lengua. Y cambia mi lengua constantemente, constantemente cambia. Siempre estoy orando en lengua para poder fortalecerme más. Pero también le pido la interpretación, porque si no mi entendimiento queda sin fruto. Por eso hay que pedir la interpretación de las lenguas cuando oramos en lengua. Es el lenguaje del Espíritu, es la forma que tenemos intimidad con el Espíritu Santo. Porque la Biblia dice que el Espíritu Santo escudriña lo más profundo de Dios. Él ve lo que está haciendo papá y allá y el hijo. Y entonces nos transmite automáticamente lo que está pasando. Estoy buscando Buenas todavía. noches, hermano. Sí, dígame. Buenas noches, hermano. Disculpe. Yo tengo una pregunta. Sí. Mi pregunta es, ¿cómo te das cuenta si estás en religión o has caído en religión? ¿Cómo puede darse cuenta la persona o el cristiano? Cuando una persona cae en religión, la persona ora sin ganas, o solo por emociones. Va a la iglesia, bueno, se saluda con los hermanos, empieza la reunión, y vos le ves a todos que están hablando en lengua, pero vos no podés ni hablar nada, no sentís nada. Eh, eh, Orás, pero no sentís nada, hay una estructura en tu vida. Y bueno, y salí, te vas a la iglesia y ven, así como venís, te vas de vuelta. Y seguí tu vida, pero agarrar la Biblia y lo lees un ratito y después te vas a dormir y al otro día te levantás, orás, gracias al Señor, hermano. Y al otro día empieza así todos los días, hasta que te vas otra vez a la iglesia y tu vida sigue siendo lo mismo. ¿Por qué? Porque no hay comunión con el Señor. Te das cuenta de una persona que tiene intimidad con el Señor en su cara, porque su cara se rejuvenece. Cuando le ve, está más linda, está más lindo. La persona, vos le ves y hay algo que fluye, hay luz que fluye en su vida, porque el espíritu que mora en vos, dice la Biblia que somos luz y automáticamente la luz se ve en los ojos. Por eso el pastor cuando ve los ojos de una persona, ve, porque dice que la apertura del alma, dice los ojos son la apertura del alma. Cuando nosotros vemos los ojos de la persona, vemos cómo se encuentra su alma. Por eso la persona que mira pornografía, que mira cosas de terror, se llena de esa oscuridad, se llena de eso. Así te das cuenta, pero eso por discernimiento. A medida que vas estudiando la palabra, vas teniendo intimidad con el Señor, vos te das cuenta de la persona. Yo me doy cuenta cuando una persona no está en comunión con el Señor por su forma de hablar. Por ejemplo, la forma de hablar no es la de un hijo de Dios, por ejemplo. O dice malas palabras, o no tiene paciencia, se ríe, se burla, ¿sí? Dentro de la iglesia inclusive. Esa es la forma normal, digamos, de poder darte cuenta si una persona está en religión. Otra forma es que el Señor te diga por el Espíritu, que te hable, bueno, esa persona está en religión. El Espíritu Santo te habla y te dice automáticamente, pero eso es ya cuando está en mucha intimidad
en intimidad y revelación con el Espíritu, ¿sí? Pero eso se obtiene a través de años de búsqueda con el Señor. Automáticamente te das cuenta y te muestra el Señor a través de una película de la vida de la persona. Sí, esa es otra manera de poder saber cómo se encuentra una persona, si se encuentra religiosa. Pero la que más yo digo de darse cuenta es nosotros autoexaminarnos. ¿Estoy en religión realmente? ¿Busco al Señor de verdad? ¿Me voy a la presencia, me arrodillo? Mi Señor, si estoy en religión, sácame, no quiero estar en religión, quiero sentirte, quiero que tú obres en mí. Yo me largo a llorar, yo cuando estoy en la presencia me largo a llorar y digo, Señor, tú eres todo para mí, me entrego completamente, quita de mí la religiosidad, que yo no sea estructurado, que yo no sea así, porque yo me doy cuenta cuando veo a una persona así y a mí me da tristeza, no sé, parece que el espíritu se entristece también, pero siento tristeza cuando veo a un hermano así, porque no entendió, porque falta de conocimiento, no entendió realmente, no entendió que el Señor es espíritu y lo que le adora en espíritu, ¿verdad? Esos adoradores buscan. Amén. No sé si puede contestar tu pregunta. Amén, hermano, muchas Si gracias. esa persona está dormida espiritualmente, Y yo tengo un hermano en la iglesia que se duerme. Y ese sí está dormido espiritualmente. A veces se duerme al lado mío. Y no le puedo hacer nada porque, bueno, es la decisión de él. Cuando está dormido espiritualmente porque no está constantemente trabajando, está constantemente en mucha vanidad, digamos. O sea, tiene mucha responsabilidad la persona, no dedica un tiempo de descanso en Dios. Porque la Biblia dice que el tiempo de reposo también es necesario. Está bueno ayunar, está bueno hacer estudio bíblico, está bueno irse a la iglesia, está bueno diezmar, ofrendar, pero también es un tiempo de estar en reposo. No solamente en intimidad con el Señor, sino también descansar. Descansar, por ejemplo, 5 o 6 horas y después sí estar en intimidad con el Señor. También es necesario porque nosotros tenemos que cuidar nuestro cuerpo, nuestra familia, porque también ese es nuestro ministerio, cuidar a nuestra esposa, a nuestros hijos. No hay que descuidar la relación con el Señor y también la relación que tengamos con nuestra familia. Este hermano que yo le comento, él pasó por un divorcio y quedó ahí. Eh, no decidió avanzar, no decidió, por más que el pastor le habló, mucha gente le hablaron, pero no quiere. Vos le ves y se van las reuniones y bueno, está por estar ahí y se duerme. Se duerme el hermano, vos le ves y se duerme. Lo único que no ronca, pero sí se duerme en las reuniones. Se va por estar, no va por una religión, una religiosidad más. Por eso es lo que yo miro y veo en los hermanos y no quiero. Digo, yo quiero que tú me uses, Señor, para romperle la cabeza al diablo. No quiero que él venga y me rompa a mí, sino que yo romperle a él, hacerle doler la cabeza. Esa es una persona que está muerta espiritualmente, que está muerta. Alguien le tiene que soplar el, el espíritu, le tiene que soplar para vivificar su espíritu. ¿Sí? ¿Alguna otra Amén. duda que tengan? Yo tengo una pregunta, pero voy a buscarla en la Biblia. Es que es un mandamiento que no entiendo, que dice que santificarás algo aquí. Voy a ver, en un momento. Bueno. Bueno, José, ¿Sí? ¿Alguien me habló? sí, mi hermano, a lo mejor es fuera del tema que usted está hablando en este momento, puntualmente. Pero Estuve hablando de un montón de temas porque me preguntaron, pero estábamos hablando sobre el lenguaje del espíritu, ¿sí? El lenguaje, ya, hablar en lenguas, ¿sí? De eso, interceder en las lenguas, para lo que entraron recién. Estamos hablando del lenguaje del espíritu, lo que tiene que ver con orar en lenguas, con entrar en la presencia de Dios por medio de la oración en lengua. Eso es orar en el espíritu. Pero cuando oramos en el eso. espíritu, nuestro entendimiento queda sin fruto. Por eso también es necesario orar con el entendimiento y con el espíritu. Por ejemplo, hay veces que yo en la oración, hay veces que yo tengo ahora una oración, pero
Sí, es algo que no sé cómo describirlo. Hay oraciones donde yo siento, pero es como que todos los músculos del cuerpo, desde la mollera de mi cabeza hasta la planta de los pies, se activan completamente. Pero hay otras oraciones donde no es así, es como si fuese orar por orar. Sí. Pero hay algo que me gustaría saber, la oración en espíritu. Para orar en el espíritu es orar en lenguas. Sí, orar en lenguas. Cuando Dios te da el don ese para orar en lenguas. Cuando viene el Señor te bautiza, te da vos le pedís, o sea, eso va a depender de cada persona. Si la persona no ora en lengua, no es porque está mal o porque no fue bautizado. También fue bautizado, pero fue bautizado en don de sanidad, fue bautizado en don de palabra, don de ciencia, ¿sí? O el don de discernimiento de espíritu. No es porque no hable en lengua, no, ese hermano está mal, no, jamás. Puede ser que esté mejor que vos que hablando en lengua, esté mejor que vos, inclusive, porque según los teólogos, hablar en lenguas es es como te capacita como si fuera que te fuiste bautizado en el espíritu, sí, fuiste bautizado, pero no es tan así. Nosotros los creyentes, los que creemos realmente en Dios, creemos que cuando el Señor te ministra, cuando vos caes bajo el poder de Dios, ya te bautizás, porque tu espíritu recibió algo, una luz que viene de parte de Dios. ¿Sí? Le voy a leer algo. Gracias, hermano. El tema se llama, eh, tiene que ver con el lenguaje del espíritu. El título se llama Intercediendo en el Espíritu. Le voy a leer esto para que puedan entender un poco. Dice, solía orar regularmente con un pastor amigo. Durante nuestro tiempo de oración, frecuentamos al el interceder en lenguas. ¿Sí? Ambos pastores están orando en lenguas. En una ocasión supimos que estábamos dando directrices en alguna área del Medio Oriente. Al siguiente día nos enteramos que un terremoto masivo había tomado lugar en Turquía. Yo creo que mi amigo y yo estábamos intercediendo por los cristianos en esta nación. Estábamos conectados a ello a través del Espíritu, porque el mismo Espíritu que reside en todos nosotros, Dios está hablando su voluntad para aquellos creyentes en Turquía a través de nosotros. Este acto de intercesión espiritual tiene un significado extremadamente importante en el avance del reino de Dios en la tierra. El enemigo odia el hecho de que podamos declarar la voluntad de Dios sobre nuestros hermanos y hermanas a la distancia. Su meta es dividir, separar la iglesia. Le encantaría limitar nuestra intercesión a lo que usted y yo sabemos en nuestro entendimiento. Probablemente nunca haya realizado la cercanía de su conexión con otros creyentes en el mundo. Quizás ni les conocemos, ni sabemos su nombre. Pero a través del Espíritu podemos orar y fortalecerles en oración. ¿Sí? Lo que está diciendo este pastor es que ambos pastores se juntaban a orar y utilizaban el don de lenguas para orar en la voluntad de Dios por medio del don de lenguas. Ellos no sabían que estaban orando por Turquía, pero después el Señor le trajo revelación porque ellos obviamente pedían la interpretación. Señor, dame la interpretación de mi lengua, de lo que estuvimos orando. Y el Señor al siguiente día le dio la interpretación y se dieron cuenta que había algo que pasó, sí, en Turquía. Por eso, cuando oramos en lengua, oramos en la voluntad de Dios y estamos orando por montones de cristianos que están siendo perseguidos, que están llevando la palabra de Dios a diferentes lugares donde es muy difícil llevar la palabra. Estuve viendo un video, por ejemplo, que decía que de una videoconferencia que se dio hace poco acá en Argentina, de una hermana que está no sé si en Turquía o algún lugar que son muy difíciles de hablar, digamos, de la palabra de Dios. Esta hermana le llevaron presa, le violaron, le ultrajaron y después le dejaron libre. Por solo hablar la palabra, solamente predicar ahí en la calle, le llevaron preso. Imagínense, nosotros tenemos la oportunidad de agarrar la Biblia, de poder leerlo afuera de nuestra casa, de poder hablar a nuestro vecino, sin que nadie nos diga nada, que ni la policía nos diga nada. Por ejemplo, en Corea del Norte está totalmente prohibido el evangelio. En Corea del Sur no es así. En Corea del Sur, por ejemplo, tenemos la iglesia más grande del mundo, que es del pastor David,
Chong Cho, que es ese pastor ya no está con el Señor. Sí, obviamente quedaron su delegado, digamos, quedaron el legado que administra esa iglesia ahora, otro pastor. Bueno, y esta hermana dio todo por el Evangelio y contaba a través de la videoconferencia que no le tiene bronca a las personas que le violaron, no, solamente le bendice y le dice al Señor que le perdone porque no saben lo que hace. Y vemos ahí que muchos de nosotros no somos ni capaces de, de hacer algo por nuestro Dios, pero Él sí dio su vida por nosotros. Ahí nos damos cuenta que antes eran 40 países que estaba difícil hablar la palabra de Dios, pero ahora aumentaron. Ahora son más de 80 países los que son muy difíciles en entrar para hablar de Dios, porque es demasiado la ideología, digamos, de los demonios que obran en esas vías, ¿sí? Es demasiado también la maldad que hay, pero Dios pagó un precio por ellos. Por eso la Biblia hasta los últimos de la tierra se tiene que hablar la palabra de Dios. Y una vez que se termina de hablar de Dios, Él va a venir, dice la Biblia. No sabemos la hora ni el día, pero cuando Él venga, Él va a arrebatar su iglesia, ¿sí? A nosotros, nos va a arrebatar. Obviamente que va a pasar, va a venir el anticristo, va a pasar montones de cosas, ¿sí? Y mucha gente que no creyeron en Él van a sufrir la plaga que van a venir. Pues ahí ahí entendemos que por medio de la, de orar en lengua, tenemos la dirección directa de Dios, de orar en la voluntad de Dios. Por eso siempre nos dice, oren en lengua, hermano, oren en lengua. Yo escucho mucho y dije, bueno, voy a ponerme a estudiar sobre el lenguaje del espíritu. Y encontré un libro que me gustó mucho y habla sobre eso. Yo lo estoy resumiendo nomás porque es muy largo. Por ejemplo, hay un pastor, este pastor se llama John Bieber y Lisa. Dice que cuando ellos estaban en noviazgo, él le propuso a Lisa que el espíritu, sí, ambos oraban en lengua. Le dijo, Lisa, vamos a ver si esta es la voluntad de Dios que nos casemos. En 25 días tenían que orar, ¿sí? Le propuso, vamos a orar por 25 días en lenguas y vamos a pedirle al Señor que si es la voluntad de Dios que nos casemos. Sí, él empezó a orar en lengua y ella también. Y cuando terminaron de orar en lengua esos 25 días, ¿sí? Se encontraron ambos y ¿sentiste paz? Le dijo ella. Sí, sentí. Y el pastor también le dijo, ¿sentiste paz? Sí. Entonces vamos a casarnos. Sí, es la voluntad de Dios. Entonces, esa es una manera también de poder saber si directamente si es la voluntad de Dios también que hagamos tal cosa. Por medio de orar en espíritu, podemos saber si podemos avanzar en nuestro negocio, si podemos también pedirle al Señor dirección para comprar tal cosa, digamos, que no sea de quebranto. Por ejemplo, un auto usado o una moto usada. O pedirle la dirección, Señor, al Señor para poder montar una empresa. Si nosotros cambiamos nuestra forma de orar le involucramos a Cristo en todo lo que somos, en nuestras finanzas, en nuestra familia, en nuestro matrimonio, en nuestros noviazgos, ¿sí? Las cosas van a cambiar, porque le estamos dando lugar a Él. El pastor, por ejemplo, dijo algo que me llamó la atención. Dice, Dios tiene la última palabra, pero no es así. Eso dicen, tiene la última palabra porque se acuerdan de lo último, cuando ya no pueden hacer más nada, de Dios se acuerdan ahí, a lo último. Y en realidad no tiene que ser así, tiene que ser Él en primer lugar. Exacto. Voy a buscar algunas preguntas. Ahora sí le pregunto a ustedes si tienen algunas preguntas. Yo mientras busco algunas preguntas que ya tienen propuestas. Sí, yo tengo una pregunta aquí, dice, es que yo quiero guardar los mandamientos, pero este mandamiento, lo único que no le entiende, dice, acuérdate del día de reposo para santificar. ¿Qué significa eso?
¿En qué versículo se encuentra ese? Así lo busco. Éxodo 20, en 8, versículo, sí, Éxodo 28, me dijiste. Ahí lo busco para leerlo. Aguantame que la estoy buscando en la compu. Siete, 8. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es el día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él ninguna obra, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo, porque 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, mar y todo lo que hay todo lo que en ello hay, y reposó el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. En ese caso fue el día sábado que fue dado a la nación de Israel una forma muy excepcional. Era un pacto, una señal entre Dios y los israelitas, sí, para que ellos puedan descansar. Eh, en sí, eso ahora no es importante. Por ejemplo, cuando vino Jesús y sanó a un leproso, creo que era, eh, justo en el día del reposo, y justo estaban los fariseos. Y los fariseos le reclamaron cómo iba a ser tal transgresión, ¿sí? Y le dijo, Jesús creo que le dijo, ¿cómo puede ver a tu hermano que está así y no hace nada? Entonces vemos que Jesús aún en el día de reposo es el Señor del día de reposo. Aún es el Señor del día de reposo. O sea, todos los días es santo para el Señor. No hay un día que no sea santo, todos los días es santo. Él es dueño de todo y Él hace como Él quiere. O sea, ahí vemos que la soberanía del Señor, o sea, Él hacía como él quería. O sea, acá vemos que tenemos que guardar el día de reposo para santificarlo, o sea, para dedicar un tiempo para el Señor. Pero eso se abolió. ¿Por qué? Porque si vemos a Jesús en el día de reposo haciendo un milagro, haciendo un bien para el hermano. Todos los días son santos para todos los días. Ahí vemos los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no harás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás a la mujer de tu prójimo, ni a tus siervos, ni sus siervas, ni su buey, ni nada que sea de tu prójimo, dice, ¿sí? Ahí hablamos de los 10 Disculpa, mandamientos, ¿sí? me tendré que ir antes porque me están exigiendo para que vaya a la casa de mi abuela porque va a celebrar mi cumpleaños y toda esa cosa. Bueno, dale, Bueno, nos estamos chao. viendo. Espero que disfrutes tu entonces, cumpleaños. Dios bendiga, feliz cumpleaños. Gracias. Bueno, chicos, ¿alguna otra duda que tengan? Este fue el tema del lenguaje del espíritu, ¿sí? El hablar en lengua, hay un poder tremendo en hablar en lengua. Algo que nadie, ni los pastores, ni nadie entiende, que a veces que hablar en lengua es un don muy lindo. Y también la interpretación, hay que pedirle siempre al Señor para la gente que tiene el don del lengua, porque hay gente que no quiere tener ese don, que quiere tener otro don. Y yo respeto eso. ¿Cómo es que Algo- uno ora en entendimiento y en lengua? Y, güey, en el Cuando espíritu. vos orás en el entendimiento, vos orás algo que vos entendés. Vos le pedís, Señor, gracias por este día, gracias porque tú estás en control aún de todo lo que voy a hacer, y bueno, vos te encomendás a Dios de todo lo que vas a hacer. Después, si vos sentís en tu interior hablar en lengua, vos hablar en lengua ahí también. Ahí empezás a hablar en lengua, ¿verdad? Y orar en entendimiento y en lengua, ¿sí? ¿Se entiende? Sí. Una pregunta, que en verdad que orar en el entendimiento es más poderoso que hablar en el espíritu, o hablar en el espíritu es más poderoso que el entendimiento.
Ambos son importantes, pero una persona que ora con el entendimiento, como vimos en la introducción, este pastor oraba siempre con el entendimiento, estaba metido en mucha actividad de la iglesia, es algo que el diablo utiliza mucho en este tiempo, meterte en mucha actividad de la iglesia, que tenés que ir a la escuelita dominical, que tenés que enseñar tal cosa, que tenés que ir a predicar, que tenés que hacer, todo eso es bueno, pero por las cosas buenas el diablo utiliza para que vos no busques a Dios. Entonces dejó de orar, oraba así con el entendimiento y no oraba en el espíritu. Aún esos pastores eran, oraban en lengua, sí, tenían el don en lengua, pero no lo hacían. Y vemos que casi dejó el ministerio, casi dejó todo, hasta que este hermano pastor le dijo que orase en el espíritu. Y a través de orar en el espíritu, él fue vivificado, digamos. Orar en lengua te edifica, a ti mismo, no edifica a la iglesia. El don de profecía, el profetizar, sí edifica. El más poderoso, sí, lo que más dijo Pablo es que también que oren en lengua, pero que profeticen, sí. Profetizar es hablar algo que Dios quiere que hable a través de tu boca, sí, por medio del espíritu de la profecía. No sé si puedo contestar tu pregunta. No, está bien. Gracias. Acá le digo, bueno, si no hay preguntas, le doy una pregunta que acá se formula, digamos. Acá en el libro que estoy teniendo hay preguntas que tienen respuestas, que son que siempre son preguntas que siempre preguntan muchos hermanos. ¿Qué significa cuando el Espíritu Santo nos llena? Pero, ¿qué de cuando nos prohíbe? Le vuelvo a repetir. ¿Qué significa cuando el Espíritu Santo nos llena? Pero, ¿qué de cuando nos prohíbe? O sea, nos prohíbe algo. La respuesta sería, el libro de Colosenses nos enseña, y la paz que viene de Cristo gobierna en nuestro corazón. Colosenses 3:15. Luego en Romanos capítulo 8 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y la palabra de hijos, usada en este verso, hace referencia a ambos, hijos e hijas. Es la palabra griega, huios, que significa hijos maduros. No todo cristiano es dirigido por el Espíritu. Muchos son dirigidos por sus emociones, su intelecto, situaciones o circunstancias. Dios está diciendo que hijos maduros o hijas maduras son guiados por el Espíritu. ¿Y cómo nos guía el Espíritu? Él da testimonio a nuestro espíritu. Verso 16. En otras palabras, digamos que yo quiero ir a una ciudad en particular y siento una inquietud, una corazonada en mi espíritu. Eso quiere decir ser guiado. O cuando el Espíritu Santo nos llena y Él está en nosotros y nos guía, porque el Hijo de Dios es guiado por el Espíritu. Le doy otra pregunta más y después les pregunto a ustedes si tienen alguna duda y damos por finalizado, así no se extiende mucho. Busco otra pregunta, a ver si, para que no sea muy extenso. No robarle a ustedes sus tiempos también. ¿Cuál es la diferencia entre los dones del Espíritu y el fruto del Espíritu? Le vuelvo a repetir. ¿Cuál es la diferencia entre los dones del Espíritu y el fruto del Espíritu? Dones del Espíritu y fruto del Espíritu. Dos cosas diferentes. El don del Espíritu es algo que Dios deposita sobre la vida de alguien. No necesita ser cultivado o desarrollado. Opera automáticamente. Eso es lo que estuvimos hablando del don en lengua. Automáticamente, sin saber yo cómo orar en lengua, automáticamente oro. Lo único que necesita ser cultivado es cómo la persona opera en ese don.
Ahora, el fruto del Espíritu necesita ser cultivado. Así como los dones son dados, el fruto es cultivado. El fruto del Espíritu es el resultado de una vida dirigida por el Espíritu Santo. Cuando usted camina en el Espíritu, el resultado de ese fruto cultivado será una persona que posee más gozo, más paz, más paciencia, más amor, etc. Galatas 5 del 22 al 23. Ese amor, ese gozo, esa paz va emanada de nosotros porque estamos andando en el Espíritu. Tiene que ver con su vida personal, con Dios, ¿sí? El fruto del Espíritu es el fundamento que lo mantendrá seguro en su ministerio. Ahora, los dones del Espíritu pertenecen a su ministerio y desafortunadamente muchas personas buscan los dones del Espíritu, pero no buscan a tener frutos, porque dice la Biblia que por los frutos los conoceréis. Podemos echar fuera demonios, podemos sanar enfermos, podemos hacer muchas cosas, pero eso no me va a salvar. Podemos tener todos los dones que podamos tener, pero eso no me va a salvar. Lo que me va a salvar es por los frutos, lo conoceremos. Por el fruto de ese pastor, por el fruto de ese evangelista, por el fruto de ese maestro, vamos a conocerlo, ¿sí? De cómo es, si tiene amor, si tiene paz, si no se enoja rápido, si tiene algo oculto, si nos damos cuenta automáticamente. Amén. ¿Alguna otra Amén. pregunta que tengan? Si tienen alguna duda más, pudieron entender lo que es el lenguaje del espíritu es en sí, es hablar en lengua. Amén. Dice, hay una canción que se llama Profetizaré en Barak. Sí, hay una canción así. Es una pregunta que me pasó anteayer, fue el miércoles que me pasó, que Sí. dos niñas llegaron ahí, ¿verdad? Yo estaba leyendo la Biblia, tranquilo. Y Eh, se sentaron y me dijeron que les hablara una palabra y le hablé que permaneciera en mí. No me acuerdo, no me acuerdo de eso. Pero sí, yo le dije que si uno camina en Jesús, tiene la luz de Jesús. No me acuerdo lo que dije, pero algo así, ¿verdad? Pero sí. le empecé hablando, le hablé de mi testimonio y yo no sé, y ella dijo por qué le dije que yo era malcriado, que yo era violento, que era esto. Y, y después, no sé, algo sentí, que sintió llorar ella, sintió llorar, pero ella no quería llorar y dice ella, ¿por qué estoy llorando? ¿Verdad que será el espíritu que está en ella o Es el espíritu que mora en vos y vos a través de la palabra, el espíritu empezó a manifestarse en su vida. Empezó a traerle convicción de pecado porque el único que convence de pecado es el Espíritu Santo. Empezó a convencerle a ella. Por eso empezó a llorar. Y sí? es su Empezó a espíritu llorar. que recibe, es su espíritu que recibe la palabra. Porque cuando vos diste la palabra, que la luz, que todo eso, lo que vos diste una palabra para que activar su espíritu, porque ella estaba muerta espiritualmente. Vos activaste su espíritu al dar esa palabra. Por eso es la importancia de predicar. Por eso siempre nos dicen, vayan. Ese fue el mandamiento, digamos, que nos dio el Señor a nosotros, que vayan y prediquen en todos lados, ¿sí? En todos lados. Y sí, Y eso, can- dice que ahí cuando, está el espíritu manifestándose. sí, pero cuando yo estaba sentado leyendo la Biblia, me dijo pastor. Y digo, yo no soy pastor. Yo le digo, Ya yo te no sé. profetizó entonces, ya te Eh, profetizó. yo estaba leyendo la Biblia y me dice, vamos al pastor. Y después de eso, le dije, ella estaba llorando y estábamos escuchando puso una canción, Mi Gozo. Y yo le dije a una carilla que pusiera Mi Gozo, porque salió una de Barak, ¿verdad? Y después de eso, que Sí, yo le hablé la palabra, le hablé mi testimonio, le hablé cómo era y cómo Dios ha trabajado en mí, cómo me ha cambiado, ¿verdad? Como yo era, violento, perverso, soberbio, altivo, y malcriado, le hablé mi testimonio que yo estaba atado a la pornografía, masturbación, y yo le dije que no me avergüenza, porque si yo me avergonzara de Jesús, entonces él se avergonzará cuando yo esté en su presencia, ¿verdad? se avanza de, sí, amén. Sí, sí, y yo le hablé y ella estaba llorando, pero
ella no sabía, se rió porque ella no sabe por qué estaba llorando. Y después le estaba hablando que si Dios la abraza, si sintiera un abrazo de Dios, no me acuerdo, se enamoraría de él. Y después se sintió, dijo que iba a llorar de nuevo, que se iba a enamorar de Dios. Yo le aseguro que un abrazo, si Dios le da a usted, se enamora completamente, le dije, ¿verdad? Y ella dijo que de sentía verdad. ganas de llorar de nuevo. No, no, Sí. y eso va, seguramente te va a hablar después, para que te enseñe o le lleve a una iglesia, seguramente, Ella, porque ella, ella iba a una iglesia, dice, pero dejó ujú, de ir. entonces va a La volver. lleva, sí, va a volver. Ella me dijo, ¿cómo le hago? Pero yo le dije que leyera la Biblia, le hablé sobre Salmos 19:9, que dice, ¿en qué el joven limpiará su camino? Con guardar tu palabra, de todo corazón te he buscado, ¿verdad? Eso es lo que le haré, Amén. pero Amén. no se me ocurrió nada más. No, Qué puedo y en decirle? ese momento ¿Qué fue el puedo decir? espíritu que te dio, fue el espíritu que Ajá, te dio, eso es porque lo él que pone en tu leí. mente los versículos que para darle justamente a la persona. Y justamente ese versículo es el exacto para ello, porque como él te preguntó qué palabra tenés para mí, y obviamente si vos buscas a Dios, si vos como joven lo buscas y guardas sus mandamientos, Él va a venir a recibir en ti, porque el Espíritu Santo es un ser caballeroso, digamos, es una persona que va a pedir permiso para entrar a una casa, no va a entrar así, como el diablo entra de sinvergüenza, entra en un cuerpo y bueno, te incita a masturbarte, te incita a ver pornografía, te incita a hacer lo malo, ¿sí? En cambio el Espíritu no, el Espíritu te pide permiso. Nosotros le pedimos, le decimos, ven Espíritu, ven y obra en mi vida, ven y toma control de todo lo que voy a hacer, aún de lo que voy a estudiar, aún lo que voy a hacer. Eso es diferente porque vos le estás invitando a él que esté con vos, que desayune con vos, que duerma con vos, ¿sí? Que constantemente tenga intimidad con él, ¿sí? No es una religiosidad, ¿sí? Porque el Espíritu Santo es alguien, es una persona. Él siente, él llora. Y por eso, pues si no, la Biblia me diría, no contristéis el Espíritu Santo por el cual fuiste sellado en el día de redención. O sea, cuando aceptamos a Jesús, fuimos sellados por el Espíritu Santo. Y cuando fuimos bautizados, fuimos sellados por fuego, ¿sí? Entonces, por algo dice, que no contristéis, que no hagamos oposición. Por eso, una persona que tiene fe, falta de fe, hace oposición al Espíritu. Por eso, esa persona más frecuentemente que no se sane o que no sienta nada. Por eso que la fe también es importante. La fe es lo que mueve el corazón de Dios, es lo que mueve la mano de Dios, es todo. Sí, y después llegaron otras personas ahí, ¿verdad? Está leyendo la Biblia también, ahí seguía. Está leyendo de Juan hasta el 16, ¿verdad? Sí, Para dejar una parte ahí para leerla después. Y llegaron 5 personas más y me hablaron que por esto, y yo me salí, yo era católico antes, ahora soy evangélico, y la persona me preguntó, ¿usted qué es católico? Y esto, y esto, y yo le pregunté que era evangélico, ¿verdad? Y él dijo que era evangélico, pero yo le hablé que lo que hacen los católicos no es lo que está en la Biblia, la confirma. Llegaron esas 3 personas, y yo ahorita estoy en una confirma de catolicismo, ¿verdad? Pero yo no me quiero confirmar, pero tengo que hacerle caso a cosas que ellos me dicen, ¿verdad? sí, Pero eh, tengo que hacerle caso porque ellos me mandan, ¿verdad? Recibimos estudio bíblico, así, son como 10 personas, creo. sí, sí, Eh, y yo aborrezco la idolatría, hay unas estatuas así grandes y pero eso no, me asco la religión. Pero yo les hablé que la confirma, la comunión, eso no, eso no está en la Biblia, eso no está en la Biblia, más bien pierde el tiempo porque no está buscando a Dios, no hace nada. Pero un ejemplo, usted va a una iglesia, va a una iglesia católica, y si va a alabar a María, a otro santo, a Pablo, entonces ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Como un sacerdote perdona pecados. Entonces, ¿para qué? Si un sacerdote, un padre perdona pecados, ¿para qué vino Jesús entonces? ¿Para qué vino Jesús?
y también un pecador igual que yo va a perdonar los pecados, ¿verdad? Exacto, exacto. Sí, le estaba Ahí ya hablando a tenés esa gente la que respuesta. Voy a tener la ya le está, respuesta ahí. ya le estaba hablando a ellos y que me dijo una carajilla, se estaba burlando ahí, no me interesó. Eh, ah, yo era violento, le conté lo mismo que a la otra, yo era violento, era malcriado, era esto y esto nomás. Y me dijo, ¿usted es bueno? No, yo no soy bueno, el único bueno es Dios. ¿Estamos entendiendo? Amén. Bueno, yo lo que yo deseo, no deseo estar en un banco como religioso, perdiendo el tiempo, volver a la casa, ser el mismo, rebelde, perverso. Tengo áreas, sí, pero quiero corregirlo y ser guiado por el Espíritu y que el Espíritu me utilice. Así como Gigi Ávila tenía unción, tenía poder, quiero tener eso y dar fruto también, porque el que no obedece es terrible. Lo que tenía Gigi Valla que era persistente, él era decidido, se seguía a dejar el pecado, uno decide y me meto con vos. Era una persona que se dedicaba horas a orar. En la oración, o sea, lo que se destaca de esta hermana, Gigi Valla era la oración. Oraba mucho tiempo, más de 8 horas. Él oraba constantemente, dependía totalmente de la fe, de todo, todo dependía de él. Era un hombre entregado completamente a Dios. Y eso es lo que tenemos que copiar de él, copiar esa perseverancia, esa persistencia, ¿sí? De lo que él tenía, porque lo que él tenía era algo muy hermoso. El tipo se paraba ahí en las plataformas y que el demonio se manifestaba sin que él quería fuera Satanás, automáticamente se manifestaban los demonios, porque era la unción terrible que tenía. Y lo mismo, Dios puede usar nuestra vida más fuerte que la de Él y más fuerte de la de muchos hermanos, porque la unción viene por causa de la búsqueda, ¿sí? Por causa de meterse más con Dios, de tener intimidad, de anhelarlo, de buscarlo, de querer conocer su dimensión, de opera en la cuarta dimensión, en las dimensiones que ni un pastor ni nadie habla, ¿sí? Ahí opera el Señor, opera en eso. Y nosotros estamos en la tercera dimensión, donde nosotros podemos ver, podemos tocar, podemos comer, oler, ¿sí? Podemos sentir. Pero la cuarta dimensión es algo sobrenatural, algo que solamente es por el espíritu y se ve con ojos espirituales. Y eso Dios lo malo hace. Sí. En cambio, la forma ilegal que utiliza el enemigo a través de los brujos que ven lo sobrenatural, pero por medio del don diabólico. ¿Sí? Ellos ven hace contacto con los muertos por medio de la ouija y muchas cosas que el diablo utiliza para poder atraer a los jóvenes. ¿Sí? Pero bueno, hasta acá llegamos entonces de lo que es el lenguaje del espíritu. Tenemos, un buen tiempo, no sé cuánto tiempo nos llegó, 1 hora y media más o menos. Pero Sí, bueno, como 1 hora y media. sí. Es bastante largo este tema porque hablamos de muchas cosas importantes. El don de lengua es muy importante para la iglesia y así en realidad para nosotros, para la iglesia el don de la profecía. Ese también es un don del Espíritu Santo. Pero esos son para los profetas, para los hermanos que tienen en su corazón o son llamados a ser profetas, tienen ese don. ¿Sí? Bueno, damos por finalizado entonces el estudio de hoy. Espero que hayan entendido lo que es el lenguaje del espíritu. ¿Sí? En síntesis es hablar en lengua, es hablar en lenguas desconocidas, lenguas celestiales, lenguas que Dios da a sus hijos para poder comunicarse misteriosamente. Es lo mismo que pasa cuando nosotros estamos casados, tenemos un lenguaje que solamente la pareja entendemos, ¿sí? Y solamente entendemos por una mímica, por un signo, algo que entendemos el idioma, ¿sí? Yo, por ejemplo, tengo un idioma con mi esposa, y bueno, y diferentes matrimonios obviamente tendrán su lenguaje que crean ahí en la intimidad, ¿sí? Y así sucede con el Señor. Hay cosas que son del espíritu y solamente se entienden espiritualmente. Espero que sea de bendición este estudio y nos estaremos viendo en la próxima reunión, sí, que sería el jueves a las 19:15 horas. Amén. Si Amén. tienen otra duda, me escriben al WhatsApp, sí, cualquier cosa está en el grupo mi número, sí. Estamos entonces por finalizado. Que el Señor les bendiga, les guarde
sigan buscando, sigan fortaleciéndose en el Señor. Y disculpe que se me fue la hora, que no me di cuenta que cuando me meto así a estudiar a full lo que es la palabra, se me va la hora. Por ahí malo hermano que tiene cosas que hacer. Amén. Así que muchas bendiciones. Nos vemos. Dios le Bueno, Dios bendiga. te bendiga. Chao, chao. Hasta luego. En el amor del Señor Jesucristo, que estén todos bien.